es Andrea Ponce Garay. Esta es mi historia para Juntos a la Conquista. Quiero contarles de mi humilde familia, que como en el año 72 más o menos la conquistaban mi papá, mi madre y mis 4 hermanos. Vivíamos en La Hormida, allá comenzaron nuestros inicios. Empezamos a caminar, teníamos un pastor muy bueno, estábamos muy contentos en aquella iglesia, muy felices, la pasábamos bien como niños, nos enamoramos de la iglesia, pero no pasó mucho tiempo cuando a nuestro padre lo nombran pastor. Pasó un tiempo igual, pero él empezó a venir a este lugar, a Cerrillos, y nosotros seguimos allá caminando por mientras que mi papá venía a este lugar. No fue fácil en el momento de partir, de venirnos para acá, porque en el principio había que venirse a este lugar y para nosotros estábamos todos estudiando, estábamos pequeños igual, ni tan grandes. Y fue difícil dejar amigos, compañeros, familia, bueno, dejar todo por seguir a nuestros papás, obedeciendo obviamente, y ellos siguiendo este camino que era Jesucristo el Señor. Mi papá empezó a venir con el Jano empezó a tocar acordeón, instrumentos, y lo apoyaba. Y después empezó mi padre a traernos a nosotras también, y empezamos a llegar a un lugar que se llamaba Las Palmas, donde ahí nos atendió una hermana que también ya no está con nosotros, que era nuestra hermana Sabina Coliné, una persona muy buena, muy humilde, que nos recibió en su casa, donde nos iniciamos, donde empezamos a hacer culto en su casita, hasta que pudimos lograr hacer los cultos en una sede y andábamos predicando, bueno, los 4 hermanos, más mi papá y mi mamá, y predicábamos por toda la población. Yo tocaba el pandero, yo tenía como 12 años más o menos, entre 12 años, quizás menos, y el Jano que tocaba el acordeón, y tocábamos los instrumentos. El Leo estaba muy chico, tenía como 6 años el Leo, era el más revoltoso de todos porque era el más pequeño, y ahí conocimos muchas familias porque se empezaron a congregar, agregando almas para la obra, empezaron a llegar gente que uno nunca había visto y que empezó a caminar en nuestro templo, que se podía decir la sede, pero después nos conseguimos una sede donde pudimos estar ahí, ya reunirnos con más gente, y ahí conocimos a nuestra hermana amada, hermana Magali, nuestro hermano Juan, que era muy jovencito ellos, tendrían 18 años, más no tenían. Tenían un hijo muy pequeño que era Juanito, que tenía como 2 añitos, quizás menos, y entonces nosotros empezamos a como llegar a ese hogar más que nada, y nos acogieron, ellos recibieron con mucho amor, nos alimentaban, empezamos a pasar el tiempo, a quedarnos en sus casas. También estaba la hermana Silvia, que nos recibía en su hogar. Estaba nuestra hermana Olga Garrido, que también está descansando en los brazos del Señor, que nos recibía en su casa. Estaban todas jóvenes, habían hartas muchachas jóvenes ahí. Dentro de ellas estaba la hermana Delia,
que era con la que yo dormía, me quedaba en su casa, me quería mucho, me regaloneaba, me sentía muy querida por la hermana Delia, por la nana, que me enseñaba el Salmo 91, tenía que repetirlo todas las noches para dormir. Y así fuimos conociendo a todas las hermanas Díaz, a la gente que empezó con nosotros, que hay muchos que todavía quedan, nuestro hermano Juan González, la hermana Nerina. De la Olmida, nosotros nos tenían que ir a dejar los hermanos a Camino Milipilla. De Camino Milipilla teníamos que tomar una micro que nos dejaba en la Rotonda Grecia y teníamos que caminar para la casa, para arriba, que había harto que caminar. Y mi papá se iba haciendo chistoso, gracioso con nosotras para que no lloráramos. Mi mamá se llevaba el puro leo y se iba en la micro. Y nosotros llegábamos, mi papá compraba una sopaipilla grande y la repartía entre nosotros cuatro porque ya muertas de hambre. Y no fue fácil en realidad que pasamos, pero ahora cuando lo ves son recuerdos lindos que nos dejaron esta vida con Cristo. Y llegábamos allá a la casa y no había nada, pues así que era verdad, todo lo que mi papá decía, que yo llegaba así y hacía unas masas en un sartén y con sal y agua y hacía unas tortillas. Y eso era nuestro alimento, y comer tortillas fritas, no sé, a mi papá le encantaba la tortilla frita. Entonces nos íbamos echando la talla, nos iba haciendo caminar con pie de atleta, nos hacía gracioso el día mi papá para poder pasar el tiempo, pues, pasar el tiempo rápido y que no nos aburriéramos. Pero esas cosas bonitas que no se pueden olvidar. Estando allá, en un tiempo antes que mi padre se viniera, pasamos necesidades, pasamos hambre, pero el Señor nunca nos dejó. Recuerdo de algunas hermanas de acá, de Cerrillo, que no conocíamos al principio, pero que nosotros allá orábamos. Antes de venirnos, les converso de antes de venirnos de Cerrillo, nosotros tuvimos igual un proceso allá en La Hermida viviendo, donde pasamos necesidades y los hermanos de acá, el Señor les instaba a ir a dejarnos. Me recuerdo de una hermana que ya partió en el Señor, le mandó el Señor a dejarnos a nosotros un saco de verduras, me acuerdo, y nosotros orábamos. Me acuerdo que siempre orábamos con mi papá, nos hacía orar en las noches, orábamos todos juntos. Vivimos una etapa muy bonita, muy como un núcleo familiar muy cristiano, muy unidos en oración y pidiéndole al Señor que nos mandara, porque igual comimos mucho tiempo papas con chuchoca, muchas veces lo hemos contado, pero yo lo viví, no lo había contado. Y la pasamos mal, pero el Señor tenía preparado para nosotros otras cosas. El camino del Evangelio no es fácil para un pastor, porque a mi padre lo nombraron pastor y tuvo que obedecer. Tuvo que venirse a Cerrillo con todos sus hijos. Primeramente empezó a venir con el mayor, que era mi hermano Alejandro Ponce, y con él venía mi papá. Nosotros nos quedábamos en casa con mamá y con mis otros hermanos más chicos. Empezamos y después tuvimos un templo en el fondo de la esquina y al final, donde empezamos, donde teníamos que cargar fonola, donde nos llovíamos, donde teníamos que alabar al Señor. Pero el Señor ahí se manifestó siempre. En nuestra iglesia se manifestaba se caracterizaba más bien porque el Espíritu del Señor estaba en nosotros. Estaba el amor del Señor siempre. Siempre hubieron don de lengua, danza. Y eso es bíblico, eso para nosotros era maravilloso. Estuvimos también
en la parcela 21, donde el Señor se manifestaba grandemente. Su Espíritu Santo era, muchos lo saben, que teníamos que levantar las bancas y correr todo, porque todos danzando, todo lleno de la presencia del Señor. Yo lo que más le digo a los jóvenes es que sigan adelante, y a las hermanas que empezamos juntas, que volvamos a retomar y no olvidarnos de esto que yo misma estoy hablando y recordando. Recuerden aquellos momentos tan lindos que vivimos y empecemos de nuevo con todo el power, como se dice, con todo el amor, que ojalá cuando nos juntemos acá en la iglesia sea muy maravilloso y volvamos a amarnos más de lo que nos amábamos. Si nos amábamos, nos podamos amar el triple, porque una familia se compone de hijos, de papás, de niños, entonces esta es una gran familia. Hay nuestro Padre, que es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, pero está nuestro pastor, que es el que nos guía. Entonces tiene que haber un guiador, y Él es nuestro pastor que nos está guiando, que el Señor a Él siempre le dé, lo llene de sabiduría para que nos pueda guiar adelante y que sigamos adelante todos, porque el camino es corto, es difícil, muy difícil para lo que se viene. Entonces el Señor nos ayude a seguir adelante. Para mí, decirle a todos, y mi coro querido que se pone por ahí, mi coro amado, a todos los que están en el coro, decirles que los amo con todo mi corazón, que les tiro besos a todos los que están allá. Se le echa de menos, se ve la iglesia vacía, pero se les extraña estar aquí. De verdad que uno se conmueve, no sabía si llorar, no sé qué hacer. Cuando llegué, entré, vi a la hermana Rosita, me dio ganas de llorar, porque se ve la soledad. Pero aquí, en este tiempo maravilloso, hemos sentido la presencia del Señor muchas veces. Ayer hubo un culto maravilloso que nuestro pastor predicó, y yo decía entre mí, ¿estaremos todos llorando? ¿Soy yo la única llorona? Que el Señor les bendiga. Ya, me despido de ustedes con el amor del Señor, y gracias por esta oportunidad que me han dado, y vamos juntos a la conquista. Bravo. Así que yo no tengo que hacer esto. Entonces, me hago eso, lo borro. Sí, o también.